Buenos días. Voy a hacerles un pequeño cambio y el cambio espero que entiendan es para bien y está basado en el hecho que hace apenas unos días cambió o salió la nueva versión que va a estar, digamos, como activa de Gold, que son las guías de enfermedad pulmonar obstructiva crónica para el 2023. Entonces, como salieron apenas hace unos días, pensé que era una buena idea traérselos a presentar en este día de hoy. Estos que van a ver acá son mis conflictos de interés. Básicamente esta es una conferencia patrocinada, pero los puntos que van a ver acá realmente son mis opiniones personales y no tienen realmente ninguna alteración por el patrocinio. Entonces, lo primero que cambia en la nueva guía Gold en el 2023 es la definición. Esta definición ya tenía, digamos, varios años sin cambiar y, digamos, el espíritu de la guía cambió, por lo tanto, la definición de la enfermedad también cambió. Entonces, ¿cómo definimos ahora la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, como una condición pulmonar que se caracteriza por unos síntomas respiratorios que son crónicos, y estos síntomas son realmente muy poco específicos. Sin embargo, son sensibles. El paciente que tiene POC debe tener disnea, tos y expectoración. Esa disnea, tos y expectoración debe estar causada por una anormalidad de la vía aérea, que es lo que llamamos bronquitis o bronquiolitis, y o al daño del parénquima pulmonar o el espacio alveolar, que es lo que denominamos enfisema. Estas dos patologías o estas dos situaciones fisiopatológicas van a llevar a lo mismo, que es una obstrucción de la vía aérea que usualmente va a ser progresiva y que es persistente. Esa es la nueva definición de la enfermedad. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de POC? Esa es una cosa que debemos tener en cuenta siempre que vamos a hablar de un tema nuevo. ¿Por qué esto es importante para mí? Pues porque realmente es una enfermedad prevalente. Son 384 millones de casos en el 2010, la prevalencia global está alrededor del 11.7% y ocasiona alrededor de 3 millones de muertes al año, y la gran mayoría de esas muertes están en países que tienen niveles de desarrollo bajos o intermedios, es decir, países como el nuestro. Se espera que esta enfermedad aumente en los próximos años y esto van a ver ahorita por qué, y la edad, es decir, a mayor edad y el hecho de ser mujer facilita el desarrollo de la enfermedad. Entonces es una enfermedad prevalente. Pongamos esto de una manera visual para entender qué tan importante es esto de que va aumentando la prevalencia. Vean esta tabla, esta es digamos, una tabla de prevalencia de enfermedades cardiovasculares y metabólicas en Estados Unidos, y lo que vamos a ver aquí es morbimortalidad entre el 65 y el 98. Vean el descenso de la mortalidad de la enfermedad coronaria, el descenso en la mortalidad de la enfermedad cerebrovascular, el descenso de otras enfermedades cardiovasculares, y vean el EPOC. Entonces, evidentemente, cuando uno habla de enfermedades prevalentes, y ahora estaban hablando de enfermedad cerebrovascular, eso va en descenso, de mortalidad por infarto, eso va en descenso, pero cuando uno ve EPOC, evidentemente va en otro camino. Y dentro del espíritu de estas nuevas guías, realmente en septiembre habíamos ya empezado a revisar esta publicación, que es una publicación publicada en Lancet y es una memorando o una hoja de ruta para intentar disminuir la morbimortalidad y la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este grupo de investigadores lo que sugiere es cambiar un poquito esto. Entonces, ¿qué es esto? Si ustedes ven el triángulo amarillo, es el descenso progresivo a partir de los 22 años de tu función pulmonar. ¿Sí? Eso es normal, eso nos pasa a todos. Pero cuando el descenso de la enfermedad, de la función pulmonar, llega a un punto en que empieza a haber síntomas, y eso está acá, usted va a hacer el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero fíjense que usted esperó realmente a que ya aparecieran síntomas para poder hacer el diagnóstico. Lo que sugieren los investigadores, pues lo que sugieren las personas que hacen digamos como memorando, es llevar el diagnóstico de la enfermedad pulmonar a antes de que empiecen los síntomas.
Esto con miras a cambiar la evolución de la enfermedad. Entonces, por eso cambia mucho del GOLD. Y entonces vean esta tabla y vean primero la que está a su mano izquierda. Cuando uno nace, uno puede tener como varias funciones pulmonares de base, y esto está debido a varios factores, factores obviamente que no tienen que ver sino con la genética de la madre, el hecho de que la madre fume, la desnutrición en la madre, infecciones en la madre, y eso puede hacer que ese feto quede abajo, o sea, empiece en un punto más bajo su función pulmonar, empiece en un punto normal o, en algunos casos, empiece en un punto más alto. Finalmente, la idea es que a medida que avanzamos hasta ese punto máximo, ese cenit de función pulmonar que llega al final de los 21 o 22 años, esos pacientes pueden quedarse aquí abajo, los que empezaron con función pulmonar baja, pueden hacer un catch-up, es decir, llegar a una función pulmonar normal, y estos que están arriba pues van a llegar a un punto más alto. Y finalmente los declives, que están asociados a las exposiciones, infecciones, desnutrición que se tienen en la etapa de desarrollo o adulta, van a hacer que esa función pulmonar decline. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Nosotros tenemos pacientes, y hemos tenido todos pacientes, que le preguntamos por el hábito de tabaquismo. Es un hábito de tabaquismo intenso, entonces tiene índice paquete año de 80, algo así, 90, y no tienen enfermedad pulmonar, y uno dice, ven, pero este man, ¿por qué está normal? Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Esta es una persona que empezó aquí arriba, que sí hizo deterioro, pero que cuando usted lo va a mirar, quedó como un patrón como pseudo normal, o sea, él sí declinó, y declinó rápido. Lo que pasa es que arrancó de un punto más alto. Si el paciente estaba, digamos, en la curva media, en la curva normal, ese declive funcional asociado a esas exposiciones va a generar enfermedad pulmonar. Y si estaba aquí abajo, no solamente va a generar enfermedad pulmonar, va a generar muerte prematura. Entonces, por eso es tan importante saber, digamos, cuáles son esas noxas que arrancan acá, que siguen acá y que van a determinar el cenit de su función pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista como biológico en la enfermedad? Básicamente hay exposiciones a diversos humos, a infecciones, a polución del medio ambiente que genera inflamación crónica, y esa inflamación crónica va a tener tres efectores: los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos TCD8 positivos. Finalmente, esto lleva a inflamación sistémica, de la cual hablaremos un poquito más adelante, cambios estructurales, bronquitis o enfisema, progresión de la enfermedad y exacerbaciones agudas. En exacerbaciones, vean esto: la inflamación sistémica causa exacerbación, pero la exacerbación causa mayor inflamación, lo cual genera un ciclo vicioso, y quiero que tengan eso en la cabeza para más adelante. En cuanto a inflamación sistémica, hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero esta es una enfermedad que no solamente es pulmonar. ¿Por qué? Porque imagínense que esta inflamación como que se derrama, o sea, arranca en el pulmón y se derrama generando pérdida de masa muscular o caquexia muscular, enfermedad cardíaca isquémica, falla cardíaca, osteoporosis, diabetes, anemia y depresión. Y todos estos, digamos, como situaciones que se presentan en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica están mediados por fenómenos inflamatorios dados básicamente por la interleuquina 6, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, eso también es nuevo. Esto que les voy a mostrar, digamos, salió inicialmente en septiembre en la publicación de Lancet, y lo refiere nuevamente ahora Gold. Básicamente, nosotros tenemos en la cabeza enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cigarrillo, biomasa. Lo que nos piden ahora es abrir un poquito más la mente y empezar a pensar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica en otras situaciones. ¿En cuáles? En pacientes que tienen alteraciones genéticas. Bueno, y esa la tenemos como en la parte de atrás de nuestra cabeza. Listo, el déficit de alfa-1 Sí, hay que pensarlo. Y deberíamos hacerlo en todos los pacientes con EPOC, pero más cuando tienen enfisema, más cuando tienen EPOC temprano, más cuando el paciente tiene un deterioro más rápido, más cuando el enfisema es muy grande y el factor de riesgo no fue tan alto. Otras cosas son los eventos tempranos en la vida. ¿Cuáles son esos eventos? Las infecciones y la desnutrición. Entonces, pensar en la posibilidad de EPOC asociado a enfermedades infecciosas. Y cuando uno piensa en enfermedades infecciosas, ¿en cuál debe pensar? En tuberculosis. Y tuberculosis tenemos bastante. En tosferina en la infancia,
Y eso tenemos, también tenemos. Por eso hay que vacunar a las mujeres y por eso hay que vacunarlos con el TD cuando están embarazadas y a todo el grupo familiar. Entonces hay que pensar en infecciones, hay que pensar obviamente en la parte exposicional y en la parte ambiental. Y entonces en Gold, ¿qué nos traen? Entonces nos dicen, bueno, vea estos EPOC determinados genéticamente, se llaman EPOC G o genético. Estos que están asociados a un desarrollo anormal del pulmón durante la infancia, entonces estos EPOC del development o del desarrollo, entonces COPD. Esto que es el ambiental asociado al cigarrillo, o fíjense que ya aparece aquí una cosa que no aparecía antes y es muy buena, y es el uso, digamos, de EPOC por biomasa, o sea que esté metido ahí dentro de la clasificación y que usted lo pueda colocar dentro del EPOC ambiental asociado al cigarrillo o asociado a la exposición o polución ambiental. Este EPOC debido a infecciones, y ahí está, infecciones de la infancia, tuberculosis, el EPOC y asma, es decir, esos pacientes que fueron asmáticos tienen un factor de riesgo, terminan desarrollando una enfermedad parecida al EPOC, y el EPOC de causa desconocida, es decir, pacientes que tienen enfermedad pulmonar y usted no encontró de por dónde salía. Posiblemente esto está asociado a o algo exposicional o algo genético, en lo cual no hemos identificado. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos pensar, digamos, para hacer el diagnóstico? Esto obviamente no ha cambiado. Son los síntomas clínicos, disnea, que es progresiva en el tiempo, persistente y que empeora con la actividad física. Esto es lo mismo, realmente. Las sibilancias recurrentes no son frecuentes, pero hay que buscarlas. Tos crónica, infecciones del tracto respiratorio inferior y los factores de riesgo que debemos evaluar y cuantificar. O sea, no solamente es preguntar al paciente, ¿usted fumó? Es preguntarle, ¿usted fumó? ¿De qué edad a qué edad? Más o menos, ¿qué tanto fumó? Luego de esto, ¿qué hay que hacer? Siempre una espirometría. Paciente con síntomas respiratorios crónicos, hay que buscar una espirometría, y en la espirometría lo que van a encontrar en el paciente que tiene EPOC es una alteración obstructiva. Es decir, no puede botar toda su capacidad vital en el primer segundo. Esa relación va a estar por debajo de 0.7. Algo que sí, digamos, no cambió en la guía es el uso de la ecuación de GLI. Eso es, digamos, algo que va a cambiar en el futuro, muy seguramente, y es que ya no se usan o no se van a usar puntos fijos, o sea, el 0.7 para todo el mundo, no, sino que es un punto variable basado en una cosa que se llama el puntaje Z, y eso es una, digamos, como una variable estadística en la cual puede cambiar de una persona a otra, pero el valor es 1.65. Eso no cambió, digamos que sigue siendo el mismo 0.7, y lo que ustedes van a ver y por qué tienen que hacer la espirometría es porque hay que hacer el diagnóstico al paciente. No solamente hacer el diagnóstico, sino ver qué tan severo está desde el punto de vista funcional y finalmente cuál es su evolución en el tiempo y la respuesta a los medicamentos. Otras dos herramientas que son sencillas, están disponibles online, ahí están las referencias, es la escala de disnea, Modified Medical Research Council, y el CAT Assessment. Uno debe evaluar en sus grupos, en el grupo en el que ustedes trabajan, cuál quieren usar. No tienen que usar ambos, pueden usar uno o pueden usar el otro. Diferencias, sí, claro, existen. Esto está mirando una sola variable que es la disnea. Esto está viendo muchas variables, tos, flema, la sensación de opresión torácica, si el paciente tiene disnea, si se limitan las actividades a casa, si el paciente se limita en las actividades por fuera de la casa, si el paciente puede dormir bien y si tiene niveles de energía altos o no. Es decir, una cosa tiene múltiples variables y la otra no. ¿Cuál de las dos pueden usar? La que quieran, la que decidan como grupo, pero usar alguna de ambas, alguna de las dos, perdón. Entonces, finalmente usted tiene la alteración espirométrica con una relación disminuida, evalúa la obstrucción, eso sí no ha cambiado desde hace, bueno, mucho tiempo. GOLD 1, BF1 mayor del 80, postbroncodilatador, GOLD 2 del 59 al 79, GOLD 3 del 30 al 49 y GOLD 4 menor del 30. Eso no ha cambiado. ¿Qué sí cambió? Las letras. Hace unos años ya empezamos a hablar de GOLD A, B, C y D. Y esa parte ustedes muy posiblemente ya la hayan como metido en la cabeza. ¿Qué cambió ahora? Básicamente que pasamos de A, B, C y D a B, E. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sencilla. O sea, digamos, cuando yo hacía estas presentaciones con A, B, C y D, les decía, el grupo C es rarísimo, porque es un paciente que no tiene disnea. O sea, ese paciente no se ahoga,
no tiene flema, no tiene tos, o sea, no tiene síntomas, pero se exacerba de manera frecuente. ¿Qué tan frecuente era encontrar eso? Casi nunca o nunca. Entonces finalmente, como eso es muy raro, más bien el grupo de gente que se exacerba sabemos que les va a ir mal y ahorita les explico por qué. Entonces ya metámoslos en un solo grupo. Entonces A y B son los grupos que no tienen exacerbaciones y E son los que se exacerban. Y los tratamientos van basados en si tienen exacerbaciones o no. A y B, ¿de dónde van? Si tiene mayor o menor grado de disnea basado en MRC, o si tiene un CAT menor de 10 o un CAT mayor de 10 basados en CAT. Esto es viejísimo. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Mejorar síntomas, ¿sí? Hay que mejorar síntomas. Si el paciente mejora síntomas, mejora su capacidad de tolerancia al ejercicio. Si mejora la capacidad de tolerancia al ejercicio, mejora su capacidad funcional general. ¿Y por qué eso es importante? Mejorar el síntoma del paciente que tiene POC. Vean este slide a su derecha. Si el paciente es activo, la posibilidad de que se muera en los siguientes 4 años es 0. Paciente que se mueve, no se muere. De EPOC, de pronto, pues no sé, o sea, lo atropellan o algo así, pero de EPOC no se muere. Entonces, si el paciente está sedentario, la posibilidad de que se muera en los siguientes 4 años es 10%. Pero si el paciente está inmóvil o muy inactivo, la posibilidad de morir a 4 años es del 30%. Entonces, nosotros tenemos que quitar síntomas para mejorar actividad y mejorando actividad vamos a mejorar morbimortalidad. ¿Queda claro? Entonces, síntomas. El siguiente paso, o digamos lo que empezamos a meter con lo de las exacerbaciones, es que cuando quitamos las exacerbaciones lo que disminuimos es el riesgo a futuro, ¿vale? Entonces, imagínense una exacerbación como que ustedes tienen una pizza. Cada vez que el paciente tiene una exacerbación es como si le quitaran una porción a esa función pulmonar. El paciente queda con una menor función pulmonar, lo que lo hace más fácil que tenga peor estado funcional y mayor riesgo de una futura exacerbación. Entonces, el mejor predictor para tener una exacerbación, ¿cuál es? Una obviedad, haberla tenido. Por eso tenemos que actuar para disminuir el riesgo, disminuyendo las exacerbaciones, y por eso quedó en el grupo E, ¿vale? Listo, entonces, tratamiento, ya vamos finalizando. La primera charla, que son 2, ¿no? Entonces, la primera parte que tenemos que entender es depende de qué vamos a tratar. Lo primero son síntomas, ¿sí? Y esa parte la tenemos clara. Si el paciente tiene poca disnea, o sea, está del lado izquierdo suyo, usted póngale cualquier broncodilatador. Fíjense que no dice de larga acción, cualquier. Usted ponga lo que quiera. Si el paciente está en el grupo B, es decir, tiene mayor disnea, que hay que darle un LABA-LAMA o un LABA o un LAMA, dependiendo de la severidad de la disnea. Y todos los pacientes en el grupo E de entrada van con LABA-LAMA, todos los del grupo E. Entonces vamos por pedacitos. ¿Qué tantos pacientes tienen disnea? Que tienen EPOC, el 82%. ¿Qué tantos pacientes se exacerban? 25%. Debemos pensar siempre en la parte de la broncodilatación como una terapia para ambos grupos. Entonces, disnea, fácil. Lo tienes con un LABA o un LAMA. ¿Qué haces si sigue con disnea? Le pones un LABA y un LAMA. ¿Qué pasa si el paciente ya lo tienes con un LABA y un LAMA y sigue con disnea? Bueno, hay que pensar cuál es la adherencia, ver otros factores que estén, digamos, desencadenando disnea, considerar la posibilidad de cambiar dispositivos. Todo esto es como los zapatos. A mí me gusta decir, no todas las personas tienen el mismo tipo de gusto en los zapatos. Lo mismo pasa con los dispositivos de inhaloterapia. Existen diferencias en su uso. Los pacientes que no pueden ver bien o que tienen artrosis y que tienen limitación para mover el dispositivo o que no pueden coordinar la inhalación. Entonces hay que pensar en todas esas cosas para determinar qué más hacemos si se sigue ahogando. ¿Por qué, digamos, la idea de los LABA-LAMA? Véanlo de este lado. Los anticolinérgicos tienen un efecto negativo sobre los receptores M3. Receptores muscarínicos M3. Finalmente, al tener ese efecto negativo, es como si ustedes, digamos, quitan la contracción y ustedes quitan gente de este lado. Los broncodilatadores beta-agonistas lo que hacen es un efecto positivo sobre los receptores beta-adrenérgicos que actúan en la relajación del músculo liso. Entonces, usted le quita gente de este lado y le pone gente de este lado, ¿qué va a llegar a tener? Mayor broncodilatación por 2 vías distintas. Entonces, tiene mucho sentido combinarlas. Exacerbaciones es un poquito más complicado. Entonces, usted lo tiene con LABA o LAMA. Si el paciente se sigue exacerbando y sus eosinófilos séricos son menores de 300, páselos a LABA-LAMA.
Si los eosinófilos séricos son mayores de 300, use triple terapia, LABA, LAMA, ICS o esteroide inhalado. Si usted los tiene con LABA-LAMA, porque tenía eosinófilos menores de 300 y sigue exacerbándose con eosinófilos mayores de 100, colóquele esteroides. Pero si los eosinófilos son menores de 100, no le va a servir colocar esteroides y le quedan dos opciones. Una, roflumilaz en pacientes que tengan BF1 menor del 50 y tengan fenotipo bronquítico crónico. Y dos, acitromicina, preferiblemente en pacientes no fumadores, y es acitromicina por largo tiempo, 6 meses, 1 año, ¿vale? Tener muy en cuenta que los pacientes que han tenido neumonías repetidas, colocarles esteroide inhalado, piénselo bien, porque finalmente los esteroides inhalados van a generar mayor riesgo de tener un nuevo proceso neumónico. Entonces, siempre tenerlo en cuenta, saber si tienen historia de infección por micobacterias, si los eosinófilos están menores de 100, realmente la posibilidad de que el esteroide inhalado tenga alguna ventaja es nada, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Revisar los síntomas, evaluarlo y ajustar el tratamiento. Esto es muy parecido a lo que hacemos en asma. Esa ruedita que estaba en Gina, la metimos ahora también en Gold, o está metida, perdón, también en Gold. Entonces siempre evaluar, analizar y ajustar terapias. Y finalmente, ¿qué es la otra cosa que hay que hacer? Pues hacerles una evaluación bien completa de las cosas en casa, hacer una evaluación de, digamos, de cómo podemos ayudar desde el punto de vista de rehabilitación física, terapias de well-being, rehabilitación puede ser presencial o puede ser por telerehabilitación, que es algo que aprendimos en COVID, y en exacerbaciones evitar los factores agravantes, evaluar o monitorear los empeoramientos de síntomas y contactar rápidamente en caso de que empiecen síntomas de exacerbación. Finalmente, mi último slide de esta presentación, ¿cuáles son mis conclusiones? Hay unos cambios en la definición, básicamente por intentar buscar un diagnóstico más temprano, tener en clara la determinación y la cuantificación del factor de riesgo, siempre hacer una adecuada evaluación funcional y realizar puntajes adicionales como la escala de Disnea y el CAT, considerar la tomografía como una ayuda en caso de querer hacer un diagnóstico más temprano y tener claro las exacerbaciones como marcadores de pronóstico y el tratamiento claro y escalonado. Entonces, no sé si quieran que hagamos una pausa y ustedes me preguntan o seguimos y me preguntan al final, como quieran. ¿Al final? Listo, perfecto. Bueno, entonces, aquí una pausa activa. Bueno, la siguiente presentación es de un tema bien distinto y es la enfermedad pulmonar intersticial. Esta es básicamente una sugerencia solamente. Si ustedes quieren revisar algún artículo, ahí les añadí, lo estoy probando a ver qué tal me va. Hay unos códigos QR que pueden acceder desde el celular y es más fácil para que puedan tener acceso a las presentaciones. Entonces, cuando hablamos de POC, hace unos minutos, de POC hemos oído todos, ¿cierto? O sea, eso, digamos, claro. ¿Por qué? Porque es una enfermedad altamente prevalente. Pero cuando hablamos de enfermedades intersticiales, realmente ahí empezamos un poquito como a decir esto como cómo se come, porque no es tan frecuente que las veamos o creemos eso. Entonces vamos a empezar a explicar primero de qué vamos a hablar y después damos como unas pinceladas de algunas enfermedades y adicionalmente a eso, al final, a mí me gustan las presentaciones cuando son interactivas. Si yo me quedo hablando solo, a mí eso no me agrada tanto. Entonces al final hay caso. Y hay casos que me tienen que hablar, o sea, tienen que hablar, queda claro, ¿no? Listo. Entonces, la primera parte es, ¿qué es el intersticio? Entonces, el intersticio es una colección de tejidos de soporte para el epitelio
el epitelio alveolar, el epitelio vascular, la membrana basal y los tejidos perilinfáticos. Entonces, este intersticio básicamente tiene tres grupos: axial, parenquimatoso y periférico. ¿Dónde está eso? Cuando nosotros vemos la radiografía, lo que estamos viendo acá es el intersticio axial. Cuando nos vamos alejando, estamos viendo este intersticio que es el intrapulmonar, que puede ser intralobulillar o interlobulillar. Y el periférico es el que viene desde la pleura hacia adentro, que este es el intersticio subpleural. Entonces, este intersticio subpleural divide estas áreas, que son áreas acinares. Entonces, esos son los tres intersticios: axial, parenquimatoso y periférico. Entonces, ¿qué es la enfermedad intersticial? Ya sabiendo que el intersticio finalmente es una estructura de soporte. Realmente la enfermedad intersticial no es una, es un grupo grande de patologías. ¿Y qué tan grande es? Es tan grande que, pues digamos, yo no me las sé todas y no he oído todas. De hecho, yo creo, cuando uno ve ese número, yo ese número lo he leído en 200, 250 enfermedades distintas. Yo digo, no quiero empezar a contar las que yo me sé, porque entonces las que no me sé son una cantidad impresionante. Entonces, la idea no es sabérselas todas, saber que todas esas enfermedades están metidas dentro del mismo saco grande por una razón, y es que desde el punto de vista clínico, fisiopatológico, son parecidas y se comportan de manera similar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Hay compromiso por inflamación y o fibrosis del intersticio, y hay un pedazo que uno no se imagina, y es que esta patología arranca ahí, pero no termina ahí. O sea, usted arranca con intersticio y finalmente puede llegar a tener compromiso parenquimatoso en algunas de ellas, o sea, del alveolo en sí, no solamente la estructura de soporte. Lo que va a generar este tipo de compromiso es una alteración del intercambio gaseoso. Finalmente, el oxígeno va a tener mucho más difícil pasar del alveolo hasta la arteria, digamos hasta el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque el espacio, que debería ser minúsculo, se aumenta. Entonces, ese universo grande de enfermedades intersticiales comprende, pues, digamos, patologías del tejido conectivo, de toxicidad medicamentosa, neumoconiosis, y dentro de ese grupo grande hay un grupo más pequeño que son las neumonías intersticiales idiopáticas. De ese grupo, la más conocida y la que tal vez hemos oído hablar es la fibrosis pulmonar idiopática, y de eso más o menos es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, fibrosis pulmonar idiopática, doctor, porque a veces yo oigo que le dicen neumonía intersticial usual y a veces le dicen fibrosis pulmonar idiopática, y yo como que veo la tomografía y es como la misma historia, porque realmente es la misma enfermedad. Lo que pasa es que cuando uno habla de fibrosis pulmonar idiopática, habla de un término clínico. Esto está basado en la clínica del paciente y en la tomografía. Cuando habla de neumonía intersticial usual, es el patrón que se encuentra en la biopsia. O sea, usted tiene que haber cogido un pedazo de pulmón para poder hablar de neumonía intersticial usual. Si no, fibrosis pulmonar idiopática. ¿Es diferente? No, es la misma patología diagnosticada por un método u otro. Entonces, vean esto. Estas son las enfermedades intersticiales de las que les estoy hablando, las más de 200 resumidas en una diapositiva. Entonces, lo primero es cuando nosotros sabemos qué es lo que los causó. Cuando la causa es conocida, entonces sabemos que si tiene exposición a sustancias inorgánicas como el asbesto, la sílica, los metales pesados o el carbón, va a tener una neumoconiosis. Entonces ya, claro, conocido, enfermedad intersticial por una exposición ambiental. La otra cosa son las exposiciones que no son de sustancias inertes, sino de tejido biológico. Eso es las exposiciones orgánicas, a pájaros, a hongos, a micobacterias o al HEI, que es el heno. Otro factor de riesgo conocido es el cigarrillo. El cigarrillo puede causar neumonitis descamativa, puede causar una enfermedad que se llama enfermedad intersticial con bronquiolitis respiratoria, puede causar esto que se llama histiocytosis de Sorat-Langhans. Todo esto está asociado al cigarrillo, esto es una causa conocida. Lo otro, y que no pensamos con tanta frecuencia, son medicamentos. Medicamentos común uso, como por ejemplo la nitrofurantoína, que usan las mujeres mayores para las infecciones del tracto urinario bajo, pueden asociarse a enfermedad intersticial. Esa está ahí. La miodarona la conocemos más. La nitrofurantoína no la había oído, doctor. Y la manda uno
y uno no sabe que causa daño, pero resulta que sí. En cambio, la amiodarona sí la tenemos más clara que causa enfermedad pulmonar. El metotrexate está metido ahí, pero este sí es chistoso, porque realmente los reumatólogos insisten, acaban de sacar, digamos, como que no, que eso no tiene que ver. Entonces, cuando yo estudiaba, y uno decía, el metotrexate, ¿tú te acuerdas, Alberto? Yo le decía, el metotrexate causa 32 tipos de daño pulmonar. Ahora los reumatólogos dicen, no, es que esos 32 tipos de daños son por la enfermedad reumatológica y no por el metotrexate. Tocará creerles. Entonces, bueno, ellos dicen que seguro que no. O quimioterapias, agentes quimioterápicos distintos. Enfermedades del tejido conectivo como artritis reumatoidea, polimiositis, escleroderma, síndrome de Sjögren. Entonces, uno ahí ya sabe, digamos, como en qué va pensando. El siguiente grupo de enfermedades son las enfermedades idiopáticas, es decir, no sabemos por ahora qué las causa. Y usted puede tener en ese grupo enfermedades que van crónicamente fibrosando, como la fibrosis pulmonar idiopática o la neumonía intersticial no específica. Puede tener relacionadas al cigarrillo, que ya les había contado un poquito, bronquiolitis respiratoria o neumonía intersticial descamativa. Puede tener enfermedades agudas, como el síndrome de Hamann-Rich o neumonía intersticial aguda, o la neumonía criptogénica organizativa o neumonía en organización. Esta criptogénica está metida dentro de las agudas. Las raras dentro de las raras, la neumonía intersticial linfoide, asociada sobre todo en algunas infecciones, por ejemplo el VIH, y la fibrolastosis pleuroparenquimatosa. Entonces, estas son las idiopáticas. El tercer grupo son las granulomatosas. Ahí está sarcoidosis, neumonitis de hipersensibilidad y el berilio. Y otras formas más raras como la neumonía eosinofílica, la proteinosis alveolar pulmonar, la linfangioliomyomatosis o la histocitosis de células de Langhans, que están acá otra vez. Entonces, esta grande, digamos como clasificación, para que vean que las 200 se pueden meter como dentro de menos grupos, o sea, no se asusten tanto. O sea, es complicado, pero tampoco. Ahí se puede. Entonces, ¿qué hay que pensar? Los síntomas en neumología son increíblemente sensibles, totalmente inespecíficos. ¿Por qué? Paciente con enfermedad respiratoria tiene ahogo, siempre se ahoga, tiene tos, tiene flema, entonces esto, digamos que importante saber que la tos en el paciente que tiene enfermedad intersticial a menudo es cerca, aunque no necesariamente lo es. Hay síntomas no específicos que hay que tener como en cuenta. Si el paciente tiene fiebre, fatiga o pérdida de peso, pensar en la posibilidad de asociación a reumatológica, enfermedad reumatológica o exposicional. Síntomas de enfermedad de reflujo, sobre todo en las fibrosantes crónicas. Disfagia, enfermedades del tejido conectivo, dolores articulares, Raynaud, cambios en la boca y tal, enfermedades del tejido conectivo. Los cambios neurológicos o rashes, hay que pensar en qué, sarcoidosis, que también es una de las granulomatosas, síntomas oculares, enfermedades del tejido conectivo o sarcoidosis. La historia familiar también, porque hay enfermedades genéticas que se pueden asociar a esto, como síndrome de telómero corto, por ejemplo. Historia médica de enfermedades autoinmunes, de enfermedad inflamatoria intestinal, poliangiitis granulomatosa, antecedentes exposicionales o características, digamos, personales del paciente, como su edad, su sexo y su capacidad o su haber, digamos, como fumado. Históricamente, realmente estas, digamos, como enfermedades han empezado como a desarrollarse dependiendo de poder identificar el factor del riesgo a la que la persona está expuesta. Posteriormente digamos, antes de la radiografía y todo, hablábamos del pulmón de los trabajadores de los silos de granos, de los que trabajaban con el algodón, pero que era lo que pasaba, pues como que no se sabía. Después empezaron las imágenes a poder empezar a definir un poco cada tipo de enfermedad, luego la broncoscopia y la toma de biopsias para poder hacer un diagnóstico desde el punto de vista histológico, y en eso vamos. Han habido como varias clasificaciones, y las clasificaciones de la enfermedad, digamos, empezaron desde el 2002, en la cual ahí estaba la entidad clínica y el cuadro histológico. Entonces, por eso esta que cambió es la que yo les mostraba desde el principio. Después de este consenso del 2002, hay un nuevo consenso en el 2013 en el que las divide así como se las mostré hace, digamos, unos instantes. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay unos factores de riesgo ambientales, susceptibilidad genética, activación del sistema inmune, que le va a generar a usted un proceso inflamatorio que puede llevar a uno de dos vías. Uno, resolverse, o dos, hacerse persistente y empezar a dañar la enfermedad pulmón, y finalmente llevarlo a una enfermedad progresiva con fibrosis.
Eso es básicamente lo que termina sucediendo. Esta diapo está como chiquita, entonces yo se las amplío un poquito acá. La idea es buscar, digamos, la historia médica, el examen físico y hablar entre varios. Parte de la clave del éxito en enfermedad intersticial es saber que aquí nadie se las sabe todas. Y yo soy supremamente claro. Cuando les dije 200 enfermedades no me las sé, no quiero ni empezar a contar cuántas puede ser, es porque me toca trabajar con más gente, me toca trabajar con un radiólogo confiable que tenga experticia en tórax. Y quiero contarles algo que no sé si ustedes sepan. Dentro de las especializaciones en radiología o dentro de los pedazos de las radiografías o de las imágenes, al que menos les gusta a los radiólogos es el tórax. No sé si ustedes sabían, detestan eso porque realmente es complejo cuando uno se mete en varias de estos grupos de enfermedades. Entonces hay que trabajar con un radiólogo que sí le guste. Hay que trabajar con un grupo de reumatólogos, hay que trabajar con cirujanos de tórax, que ustedes tienen en mi red también un grupo grande de especialistas en este respecto, y la idea es poder hablar entre varios para poder llegar a conclusiones. Eso es una de las cosas que quiero que quede clara de esta conferencia. Considerar si es necesario llevar al paciente a biopsia. ¿Por qué? Porque no siempre es necesario. Si el diagnóstico clínico, digamos la historia clínica, las imágenes son compatibles con una enfermedad, listo, o sea, ya, no necesita biopsiarse, no necesita. No, pero es que no sabemos qué tiene. No, sí sabemos, porque tenemos una tomografía con los cambios que se necesita saber, el paciente tiene la historia y tiene las alteraciones funcionales adecuadas y establecidas. Listo, entonces no hay necesidad de hacer biopsia. Finalmente usted puede llevar al paciente, pues digamos, a lo que necesite llevarlo, determinar la severidad, determinar las investigaciones que requiere usted hacer, determinar la severidad de lo que el paciente piensa en su enfermedad y mirar las complicaciones. Finalmente tratarlo dependiendo de lo que usted esté viendo y hacer el seguimiento por función pulmonar y por imágenes también. Entonces, esto es lo que les iba a enseñar y yo les dije que al final íbamos a ver un caso. Sí, vamos a hablar aquí, a ver qué tanto vieron esto. Este es un caso de mi consulta, es una mujer de 59 años, natural de Medellín, residente en Barranquilla, arquitecta que trabaja con una empresa, digamos, como grande acá, y eso tiene algo de importancia para lo que les voy a contar. Ella, la primera vez que la vi fue hace un año, 17 de septiembre del 2021. Ella me comenta que en junio un cuadro de malestar orofaringio y tos, acudió a valoración por otorrino, el diagnóstico le dijeron que tenía una pulpitis, pero siguió con la tos, una tos que era nocturna al momento de levantarse, y luego de más de un mes con el síntoma hizo lo que cualquier persona haría, fue al cardiólogo, o sea, no sé. Entonces, sí. El cardiólogo dijo, no, oiga, ¿sabe qué? Hay que pedirle una tomografía. Realmente ya fue porque estaba con la tos y tal, y también se sentía como un poquito fatigada. Pero eso fue al cardiólogo realmente. Entonces, el tipo le dijo, hágase un TAC y no me lo traiga. Se lo lleva al neumólogo. Entonces, listo, ahí comenzó mi historia. Entonces, la señora es hipertensa, tiene una pancreatitis crónica sintomática, un tumor premaligno en el seno izquierdo, histerectomía, fumó desde los 19 a los 36 años, el índice paquete fue de 17, está en manejo con Coaprovel, tenía 3 dosis de Prolia en ese momento y Sopiclona para manejo de insomnio de conciliación. Antecedentes familiares, un padre que falleció por una enfermedad cardiovascular, madre con EPOC y fibrosis pulmonar con exposición pasiva a cigarrillo por su padre. Un tío materno con fibrosis pulmonar y un hermano con SEA de garganta fumador. Perro en casa y insecticidas. Trabaja en obra y exposiciones, digamos como laborales, realmente no eran muchas. En la revisión por sistemas, nunca tuvo fiebre, nunca tuvo anosmia, nunca tuvo egeusia o datos que sugirieran infecciones por SARS-CoV-2. Yo les decía que era una empresa medio grande. Entonces, básicamente le hicieron pruebas todas las semanas de COVID. ¿Sí? Todas las semanas le hacían prueba de COVID, siempre fueron negativas y al momento de la valoración tenía una dosis de Johnson & Johnson. El examen físico con estertores finos al final de inspiración o estertores tipo velcro, como lo de las carteras. Extremidades sin edemas, sin acropaquias, pero tenía una cosa que era engrosamiento de las palmas de las manos y los pies y unas placas en los codos. Luego de la caminata no había desaturación, pero sí mucha disnea. Entonces, no se ven bien, se ven mejor aquí en mi computador, lo siento, pero básicamente voy a decirles que aquí hay algo de vidrio esmerilado, aquí hay algo de consolidación y vidrio, en esta hay vidrio, vidrio más consolidación, mucho vidrio aquí que no notan, y aquí consolidación y un poco de vidrio. Entonces,
para hacerla rápida, levanten la mano. ¿Quién dice que esto tiene un COVID? Excelente. El año pasado no sé si se hubieran levantado más manos, pero bueno, listo. Entonces, no. ¿Neumonía por un germen atípico? Mes y pico de todos. ¿Qué tal? Tuberculosis, no sabe. Listo. ¿Enfermedad pulmonar intersticial aguda? Pero levanten la mano sin miedo. Ya una doctora está diciendo, ya hay 3, 4, listo, 5, 6, 7. Ahí se metieron varios. Llamen al neumólogo, por favor, todos los demás. Gracias. Yo necesito comer. O sea, ustedes, por favor. Entonces, esto es importante. Finalmente, ustedes vean esto. La idea es que usted mire a qué más se le parece esto. Si son mujeres, la idea es que la posibilidad de fibrosis pulmonar idiopática es mayor cuando son hombres, pero ella es mujer, es mayor cuando el paciente tiene más de 60 años, ella no los tiene, cuando la historia de tabaquismo va más para este lado, cuando hay estertores tipo velcro va más para fibrosis pulmonar idiopática, si no hay acropaquias, tiene presente, digamos, como características de autoinmunidad y tiene un inicio como agudo o subagudo. Realmente este cuadro a mí la verdad me pintaba más para autoinmunidad. Las pruebas funcionales aparentemente tiene una alteración restrictiva aquí, pero tiene una alteración, digamos, ventilatoria mixta en teoría, con una alteración restrictiva moderada y obstructiva moderada también, sin cambio postbroncodilatador. Los volúmenes lo que muestran es que tienes atrapamiento aéreo con una capacidad de difusión normal. Básicamente le hicimos las pruebas de autoinmunidad y lo que tenía era un PL7 muy positivo. El diagnóstico de esta señora fue una enfermedad intersticial asociada a un síndrome antisintetasa. Finalmente lo que hicimos, y por aras del tiempo les voy a decir aquí, es darle tratamiento como enfermedad asociada, digamos, enfermedad autoinmune, y lo que hicimos fue manejarla con ciclofosfamida que mejoró los síntomas de la piel, la mejoría de los síntomas respiratorios y una mejoría radiológica importante y de las pruebas de función pulmonar. La señora les manda saludos para decirles que si se hace el trabajo como en equipo y juicioso, pues realmente nos va a ir muy bien, y que no necesariamente necesitas tu biopsia ni nada para hacer el diagnóstico del tratamiento. Entonces, listo. Al final les cuento esto. Hay un congreso de neumología el próximo año acá en Barranquilla. Están todos cordialmente invitados. Entonces, con eso termino. Muchísimas gracias.